Shalom, Rav Leitman. Shalom. Shalom, doctor Leitman. Estamos emocionados de abrir un programa nuevo. Vimos que las charlas con usted a lo largo del tiempo de lo que ocurre entre un hombre y una mujer y que la Shekhinah, la divinidad, se encuentra entre ellos, es todo un mundo. Y por eso nos alegraría hablar más con usted en base a extractos de las fuentes que aprendemos. Así que vamos a leer el primer extracto. Veámoslo en la pantalla. Todas las almas del mundo que son producto de los actos del Creador, todos son uno. Arriba, aún no aparenta de que son masculino y femenino, hasta que descienden al mundo todas las almas en forma de masculino y femenino, y cada alma está unida, tanto masculino como femenino. De Zohar La'am Masha. Esto suena como que las almas están divididas en masculino y femenino en nuestro mundo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué precisamente masculino y femenino? Doctor Leitman, para que puedan sentir cada uno de ellos, que puedan sentirlo, el masculino y lo femenino, y que lo puedan conectar, acercarse y también alejarse. Y en definitiva, juntos, cuando se conectan, entonces empiezan a hacer una corrección del mundo. Masha, justamente cuando están divididos, entonces se conectan, doctor Leitman, sí, justamente cuando están divididos y se conectan desde esa división. ¿Qué hay en esa dinámica desde el alejamiento al acercamiento? Doctor Leitman, despiertan cada uno sus cualidades y cuando se conectan hay más discernimientos de los que tendrían si no hubieran estado antes divididos. Es por eso que el Creador lo ha hecho de esa forma. Masha, pero desde un principio se trataba de una sola alma. Doctor Leitman, desde el inicio sí, era una sola alma que luego se redivide, que se sienten separados y entonces tienen la posibilidad de empezar a unirse. Y realmente está escrito aquí que arriba ellos no sienten que haya una diferencia. No había ese discernimiento, doctor Leitman, no. Luego se forma ese discernimiento, esa división y ese alejamiento. Y entonces hay lugar para ver qué es cada uno y empezar a mezclarse y conectarse. Podríamos decir que tendremos que regresar a ese estado de que no se percibía que hubiera división, doctor Leitman. Por lo contrario, tenemos que llegar a una conexión que no se debe dividir hasta tal punto que no se pueda dividir, como era arriba. Sí, como era en el inicio. Masha, ¿eso será un solo sistema? Doctor Leitman, sí, claro. Masha, en esta división que ahora estamos divididos en masculinos y femeninos, cada uno hace su discernimiento por su parte, doctor Leitman, de su propia parte, de su parte en relación al otro lado, y entonces empiezan a hacer ese trabajo mutuo hasta que se convierten en uno. Pero en uno, no como era en el principio, antes de dividirse, sino ya será en base a un trabajo y sus esfuerzos. Entonces lo que se agrega acá es el reconocimiento de nosotros mismos, de que somos creados
Doctor Lightman, así es, que somos creados y que estábamos unidos y que luego nos dividimos y ahora tenemos que volver a reconectarnos, pero a través de nuestro trabajo, Masha. Bueno, quizás la pregunta no está en el lugar. ¿Por qué desde un principio creó así el alma que tenía dos partes, masculino, femenino? Igal dice, ¿por qué no tres partes? Doctor Herman, no podría haber sido tres partes, porque en definitiva tenemos el deseo de recibir y el deseo de otorgar, y en base a esto nos dividimos. ¿Y a quién le pertenece esto de si es el deseo de recibir o el deseo de otorgar? Esto se la relaciona, dice el doctor Leitman, con el deseo de recibir o el deseo de otorgar, con masculino o femenino. No se puede decir de que hay una tendencia de que el deseo de otorgar sea para este o para el otro género. Doctor Leitman, el hombre debe percibir que tiene un deseo de recibir y querer corregirlo. Entonces resulta que cuanto más avanzamos, incluimos todo. ¿Es diferente el trabajo, doctor Kahneman? Sí, de la mujer y del hombre es totalmente diferente, porque cada uno tiene que hacer pasos hacia la conexión con el otro, por un lado, y por otra parte, también hay una diferencia. Lo vemos también en base a la fisiología del masculino y del femenino, cuán diferentes son. Masha. Entonces, la fisiología es diferente también en nuestras capacidades, habilidades, nuestro hermano, en todo, hasta el punto de que, así como escuchamos, que basta tomar una célula del cuerpo de uno y ver si es femenino o masculino, desde una célula. Pregunta de Igal. Y en la cuestión de la conexión, ¿qué diferencia hay entre el masculino y femenino? Doctor Leitman, hablamos de que ambos anhelan la conexión, al ser uno, y así también llegan a su corrección. Existe el trabajo del hombre, existe el trabajo de la mujer, y eso es diferente. Hay una diferencia específica, que es un principio en el trabajo de ambos, doctor Eitman, sí. No es tan simple explicarlo, pero en la medida que cada uno de ellos es distinto, también cada uno puede complementar al otro. Y es por eso que cuando se conectan, entonces cada uno le agrega al otro, y de lo que se conecta de entre ambos es que llegan a la totalidad, integridad. Masha, pero suena como un trabajo muy difícil, porque si yo no siento lo que le falta a él, ¿cómo puedo entender en qué complementar? Sí, ¿cómo puedo complementar al masculino? Pregunta Masha. Doctor Leitman, así como él puede complementarte a ti, solamente en el amor, que es la integridad, en la conexión, en la ayuda. Y en definitiva, sienten cuánto estas cosas son distintas y cuánto el Creador los creó en una forma maravillosa. A ver, leamos el otro extracto entonces, número 2. A ver, veámoslo también de Zohar Lam. Los ha creado femenino y masculino, y toda forma que no se encuentre en ambos, el Creador no pone
su morada en el mismo lugar, y las bendiciones no se encuentran sino donde se encuentran el masculino y el femenino, como está escrito, y los bendecirá. Y llamó su nombre Adam, hombre, desde que fue creado, y no dice lo creó, lo bendijo a él, para explicar que ni siquiera en la palabra Adam se encuentran en diferencia, sino juntos. O sea que uno no se considera Adam, lo que viene a ser el hombre o el humano, si no tiene estas dos partes. Sí, eso es lo que se le llama como parte del cuerpo completo, dice el Dr. Lightman. Entonces yo soy cuerpo, lo que se llama gufa en la Kabbalah, y él también. No somos siquiera Adam, humano, Dr. Lightman. Hasta que no se complementen, no son Adam. No son el Adam, el hombre. O sea, ese Adam es quien encontró un método de conectarse a su pareja y lo hizo. Se llama Adam en relación a ambos. Y entonces está escrito que hasta que eso no ocurre, el Creador no pone su morada entre ellos. Así es, dice Dr. Lightman. Por eso el acercamiento, la conexión de uno hacia el otro se llaman masculino y femenino, pero no Adam. Adam es cuando se conectan. Masha, esta conexión, ¿cómo se puede sentir, Dr. Lightman? Si llegamos a la conexión real entre nosotros, entre el femenino y masculino, entonces sentiremos cómo esta estructura es completa a comparación de lo que era antes. Masha, a ver, lo voy a hacer más simple. Igal y yo somos esposos, marido y mujer. Esta conexión puede ocurrir entre nosotros, un hombre y una mujer, una esposo y esposa, o es algo en general, doctor Alman. General ya lo vamos a hablar más adelante, pero en principio es el esposo y la esposa. Masha, nosotros vivimos en este mundo y lo que yo siento, lo que yo hago, yo puedo puedo decir que trato de ayudar. No digo que lo hago desde un anulamiento, pero sí es un trabajo espiritual. Es una cuestión de sensación. Doctor Lerman, es la sensación de acercamiento uno al otro que ambos quieren sentir de que se relacionan con una sola estructura. Eso se llamaría anulación. Doctor, claro, en la conexión debe haber anulación, es esencial. ¿Vamos a leer otro extracto? Quizás deberías leer este otra vez. Entonces estamos en el extracto de Zohar La'am. Los creó femenino y masculino. De aquí se dice de que todo lo que no está compuesto de masculino y femenino no es suficientemente alto. Donde no se encuentra masculino con el femenino juntos, el Creador no puede morar entre ellos. Esas son las bendiciones, como está escrito, y los bendijo y llamó su nombre Adam, hombre, en el día que los creó. Y no está escrito lo bendijo a él y los llamó Adam. Esto demuestra de que incluso en el mismo nombre están juntos hombre y mujer. Es muy especial esto, ¿cierto? ¿No estás de acuerdo? Israel, sí, estoy de acuerdo. Es como que todo el mundo se encuentra dentro de esa conexión de dos células, todo este universo. Así es. Masha, si entiendo correctamente, entonces resulta de que yo también tengo masculino y femenino en mí.
Se puede decir que sí, en cada uno, también en él, también en ti, pero cómo se expresa, se manifiesta cuando se empiezan a conectar. Y entonces resulta que justamente en ese modo se forma la integridad. Se puede decir que hay ayuda de la parte de la naturaleza, querramos o no, sentimos esa atracción, queremos casarnos, formar una familia. Eso es lo que el Creador quiere. Doctor Leitman, está escrito que el Creador empareja a las parejas. Y por eso el tema de la boda es algo tan fundamental a lo largo de toda la historia, doctor Leitman, sí, en el judaísmo principalmente. Masha, ¿por qué entonces está escrito de que no hay un grupo que se case? O sea, eso existe entre un hombre y una mujer individual, una mujer y un hombre. ¿Cómo de otra manera sería? Pregunta doctor Leitman. No, el hombre tiene todo lo que necesita de parte de lo masculino, y la mujer tiene todo lo que necesita por parte de lo femenino. Entonces, ¿qué se necesita más? Tomar varios hombres y varias mujeres y conectarlos. Teóricamente, ¿por qué justamente esto ocurre a nivel individual? Pregunta doctor Leitman. Porque eso es lo que tiene cada uno. La forma mínima que existe en cada uno, de un hombre y una mujer, y cuando ellos se conectan, de esa forma, de hecho, construyen una familia, de una conexión hasta que engendran hijos, forman una familia. Bueno, vamos a hablar sobre los hijos ya en otros programas. Tenemos aquí otro extracto, el último. Debido a que descienden al mundo, se separan el masculino y el femenino. Uno va para un lado y el otro va para su lado, y el Creador luego los empareja. Y no se entrega la clave, la llave del emparejamiento, sino al mismo Creador, que Él solamente sabe de su emparejamiento para conectarlos como debe ser, para que sean una sola alma. Doctor Leitman, es decir, así como fue antes de todo, que antes estaban conectados pero a nivel espiritual, luego también se da de ese modo en este mundo, que supuestamente se encuentran entre sí, se reconocen y se conectan. Y de esto ya se forma una pareja completa. Pregunta, aquí el Creador tiene una función principal, doctor Leitman. Claro, todo ocurre de acuerdo al programa superior. Masha, eso ya está todo premeditado. O sea que yo me casé con Igal, eso era algo que ya estaba destinado. No es casualidad, dice doctor Leitman, no. Yo pensé en principio de que yo la elegí, luego entendí que fue ella la que me eligió a mí. Ahora lo que usted nos dice es que él nos eligió, o sea, no ella ni yo. No. Masha. Entonces cada esposo y esposa está programado desde arriba. Bueno, eso simplifica mucho todos las búsquedas que se busca al hombre perfecto, a la mujer perfecta. Doctor Leitman, eso no es lo correcto. Esperemos que ya vamos a poder hablar de esto también, de cómo corregir toda esa búsqueda. Una pregunta, si yo no buscaría esposo, ¿igual lo hubiera encontrado? Sí. Generalmente, si no está predestinado de arriba, no va a ocurrir. Pero sí,
así fuera, va a pasar algo, que se van a encontrar y de alguna manera se van a empatar. O sea que el creador es un gran guionista. Doctor Lightman, sí, claro. Si pudiéramos ver cuánto nos acercamos, veríamos que estaríamos en silencio. ¿En silencio? Sí, no haríamos nada en contra de eso, porque eso es lo que el Creador organizó desde el comienzo de la creación. Entonces, comprender esto nos puede ahorrar muchos problemas. Si lo pudiéramos estudiar desde el inicio, es muy difícil entenderlo desde los libros, pero cuando se reúnen y se acercan y empiezan a conocerse, entonces conviene que entendamos que no es casual. Masha, a mí me gustó mucho eso de que usted dijo sobre el silencio. ¿Qué es esa sensación del silencio? ¿Qué es una sensación de sentimiento, de cuando uno se acerca al conocimiento? Doctor Lightman, es el acercamiento al Creador. Es decir, que de momento que uno se acerca, un hombre a una mujer y una mujer con un hombre, ellos se están acercando al Creador. Está escrito también que Él los empareja, Él mismo. Si no, no se considera un emparejamiento digno. Por lo contrario, cuando se separan o se divorcian, es una gran pena. Arriba, sí. Es decir, que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto entre nosotros, Doctor Lightman. Si la pareja comprende, el hombre y la mujer, que todo proviene de arriba, y entonces están de acuerdo y tratan de complementarse. Masha, pero si yo entiendo que todo viene de arriba y todo está manejado por el Creador, que no hay nada más que Él, digamos, ¿cuál sería mi trabajo con Él si yo sé que el Creador es el que lo activa? Doctor Alma, es el Creador el que te dio a tu esposo. Entonces yo desde un principio lo acepto tal como es. ¿Cómo puedo actuar yo con ese conocimiento de que es el Creador que se encuentra entre nosotros? Doctor Alma, que eso es lo que tienes que hacer, o sea que es mi trabajo. O sea, yo conmigo misma trabajo entendiendo que eso es lo que me dio el Creador, para que cada uno se corrija a sí mismo. Doctor Landman, sí, la mujer que tú tienes que decir, la mujer que tú me diste. Entonces, tú me diste esta mujer para que yo me corrija a mí mismo y no a ella, y lo contrario también. ¿Cierto? Sí, porque principalmente parejas tratan de corregirse, parejas jóvenes. Doctor Ayman, sí, ese es el ego, pero todo está predispuesto para que podamos, por encima de nuestro ego, complementarnos. Ok. Abrimos aquí una gran caja de tesoros. Doctor Lightman, si sabemos esto y lo aceptamos, la vida se convierte en más simple. Cierto, eso lo percibimos mucho en las charlas con usted. Bueno, espero que así lo consigan.
Sí, hoy hablamos de femenino a masculino y nos gustará poder seguir en nuestros programas. Gracias. Gracias. Sean una pareja real. Eso lo vamos a tratar.